gran saludo a la audiencia de Radio Expresión y el programa. Bueno, el presupuesto general del Estado que es reformulado el día de ayer, a la madrugada de hoy, ha sido denegado. El de los parlamentarios que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazaron. Preocupa. Bueno, es lamentable, ¿no?, que ocurran situaciones como la que estamos apreciando, sabiendo que la fundamentación que ha hecho el Ejecutivo es que esta reformulación tiene que ver con recursos adicionales para las gobernaciones, los municipios, en función de la situación de emergencia, de desastre que estamos viviendo. Lo decía usted, la polución, el aire enrarecido, el humo que estamos respirando es a causa de los incendios, pero tampoco debemos olvidar la sequía, ¿no? Que el día de mañana pues puede tener efectos negativos sobre la producción de alimentos. Entonces preocupa. Recuerdo las palabras del presidente de CAINCO, Jean-Pierre Antelo, al momento de asumir este sitial. Él decía que la política mató a la gestión, ¿no? Entonces ojalá que algún día veamos la buena política en acción en el país para que todos los bolivianos, ¿no?, todos los políticos, gobernantes y la sociedad civil tengamos un mismo sentir en función de nuestras necesidades, pero también de nuestras potencialidades por desarrollar, y actuemos en consecuencia. Pero cuando la ideología, la política, el partidismo, los intereses personales se anteponen al bien común, se dan situaciones como la que apreciamos hoy día, y la pregunta es ¿cómo vamos a enfrentar estos incendios que son el pan de cada día, que pueden incrementarse en función de la seca, que dañan la salud de la ciudadanía? Bueno, hay que ser muy político para entender por qué se hacen estas cosas. Y la producción, ¿no? Parecería de que no se dan cuenta, o creo que ya está en su imaginación, que las autoridades no son pues elegidas a sorteo, sino es a través del voto. Y el voto es ciudadano. Y quien está sufriendo precisamente en este momento es el ciudadano de a pie. Todas estas consecuencias de los intereses que ya no son personales, son familiares. Entonces se ha notado, hay denuncias X de situaciones que indudablemente van más allá de la corrupción. Pero a esto se añade un tema, ¿no? Un tema que está ya en agenda, Juan Carlos. Sí, queríamos tocar respecto a la escasez de diésel. ¿Cuál es la razón detrás de la reciente escasez de diésel que tanto preocupa al transporte de carga pesada como a los productores? A ver, nosotros como institución siempre queremos hacer una lectura desapasionada de la realidad. Y en función de esto vemos tres cosas, ¿no? Primero, que quien tiene la alta responsabilidad del abastecimiento de combustibles en el país es el Estado, a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Segundo, la producción, la industrialización, la comercialización de combustibles en el país dependen de las acciones gubernamentales a través de yacimientos. La importación de diésel le cuesta un dineral al país, ¿no? El año pasado, entre diésel y gasolina, hemos gastado como 3.000 millones de dólares, y encima ha habido una subvención, se dice, de 1.700 millones de dólares, lo cual es una doble carga para el Estado. Por una parte, perdemos divisas que se van al exterior a través de la importación, que es necesaria, y por otra parte está el costo de mantener subvencionados estos productos para que no haya inflación en el país. Ahora, el tema es de que hay una mala ecuación en esto, porque por una parte la demanda de los combustibles ha ido creciendo y va a seguir creciendo, y la producción de combustibles en el país ha ido bajando. Entonces, ¿qué es lo que nos puede esperar a futuro? Lo que nosotros como institución, juntamente con CAINCO, habíamos avisorado, advertido y propuesto de solucionarlo en el año 2008. En el 2008 nosotros emitimos un estudio
cerca de 12 profesionales lo hicieron y lo lanzamos como un libro. Se llama Biocombustibles Sostenibles en Bolivia. Si nos hubieran hecho caso en el 2008, hoy día no estaríamos en esta situación. Esta escasez que estamos viendo reflejada en las colas, ¿no?, para nosotros merece una doble lectura. Por una parte, escuchamos lo que se dice desde YPFB, de que el abastecimiento está garantizado, por una parte. Eso quiere decir que hay el producto en el mercado. Pero por otra parte también han manifestado de que hay una demanda especulativa. ¿Eso qué quiere decir? Una sobredemanda. Y todos sabemos cómo reaccionamos los humanos cuando tenemos una expectativa negativa futura, cuando hay una desconfianza, cuando se cree que va a faltar algo, ¿qué hacemos? Sobredemandamos, compramos en exceso para cubrirnos a futuro. Eso es algo racional. Entonces, por una parte, escuchamos lo que dicen las autoridades, lo que dice YPFB, reitero de que hay una demanda especulativa, de que hay el producto y que está garantizado el abastecimiento, pero por otra parte vemos las filas de las flotas, de los camiones, y vemos también los reclamos de sectores como el transporte y el sector agrícola, agropecuario, que demandan una mejor provisión. Eso quiere decir que si ambos tienen razón, hay que atacar el problema juntos. Nosotros como institución hemos dado varias propuestas desde el año 2008, reitero, pasando por el tema de biocombustibles, tanto bioetanol como biodiesel, la reunión para definir el nuevo contrato para la provisión de bioetanol que debía haberse hecho ayer, se ha diferido para el día jueves. El sector cañero se está declarando en emergencia, cuando bien pudieron haberse puesto de acuerdo en función de este programa exitoso de sustitución de importaciones que tanto promueve el gobierno, ¿verdad? Eso mismo que hemos hecho en 5 años, ahorrándole cientos de millones de dólares de divisas al Estado por la producción de etanol, bioetanol a base de caña, que hoy se puede producir también a base de maíz y de sorgo, a partir de la agroindustria surcoral-colera, que ha invertido en ello. Deberíamos haberlo hecho con el caso del biodiesel. Imagínense, si tenemos un mercado cautivo, ¿cómo no implementar ese mismo programa donde el sector privado sea el que lleve adelante los cultivos de materias primas energéticas más rendidoras, más eficientes que la soya? ¿Cómo no dar incentivos para que hayan más industrias, para que el propio sector privado genere su biocombustible? Pero además estamos hablando en ambos casos de combustibles verdes, combustibles ecológicos, combustibles renovables, nuestros combustibles frente a lo importado. Y no hay dónde perderse, ¿no? ¿Por qué estamos en esta situación? Porque no hicimos las cosas bien en el pasado. Hoy día estamos cosechando el fruto de esa siembra. ¿Por qué ha declinado la producción de combustibles? ¿Y por qué declina la producción de gas? Porque no se invirtió lo suficiente en exploración, ¿no?, para proceder a la explotación y a la industrialización. Entonces, no podemos ya llorar sobre la leche derramada, pero que lo que no hicimos bien en el pasado nos lleve a tomar pues decisiones correctas hoy día para que nos vaya mejor en el futuro inmediato y en el futuro. Y para ahí hay varias sugerencias de solución que hemos nosotros lanzado como institución. Ahí le invitamos a Agüita. Para esto incide, y seguramente va a corroborarlo usted, en que puede haber una subida inclusive de pasaje, tomando en cuenta el transporte público, ya la falta del diésel. Pero quiero ir a otro lado. En el momento que con la CAINCO ustedes habían hecho notar el Instituto Boliviano de Comercio Exterior respecto a esto de darle la mano al combustible verde, los transportistas de carga internacional decían, ¿por qué no han llegado a una política de hacer un incremento, mínimo un incremento anual, para que no vayamos sufriendo las causas de la falta y nosotros hubiésemos estado de acuerdo? Bueno, ahí es cierto, ¿no? Y me voy a acordar lo que pasó el 26 de diciembre del año 2010, cuando el gobierno aplicó una política de shock
e incrementó el precio tanto de la gasolina como el diésel en más de un 80%. ¿Qué pasó? Provocó inflación, la gente salió a las calles, el gobierno tuvo que retroceder y eso ahora implica de que tenemos una camisa de fuerza, ¿no? Tenemos el precio 3.74 la gasolina, 3.72 bolivianos el diésel. Eso es un dato como el tiempo, digamos, ¿no? Pero ese es el problema en realidad que nos ha llevado a esta situación. Porque si hubiéramos tenido el funcionamiento del mercado, como usted dice, de repente, a través de una política gradual para ir sincerando este sector, que nos significa una presión sobre el gasto fiscal, un abundamiento del déficit fiscal, porque hay que pues pagar, ¿no es cierto?, para comprar caro y vender barato. Y le voy a decir algo interesante. Conversamos con un grupo de economistas y nadie le achuntó. Yo les decía, a ver, hagamos pensamiento lateral. Cuando hablamos de que la gasolina, el diésel están subvencionados por el Estado, y muchas veces se dice que el principal beneficiario es el sector agrícola, sector agropecuario. En realidad, ¿quién es el beneficiario de esa subvención? ¿Quién es? A ver, pensemos distinto. Nadie supo responder. En realidad, el beneficiado es el que nos vende de afuera la gasolina y el diésel caros para que se pueda vender barato, porque si tuvieran que vender al precio internacional no se vendería, ¿no es cierto? O por lo menos se vendería en la cantidad que consumimos ahora. Entonces, nuestro planteamiento desde CAINCO e IPSE en aquel entonces, en el 2008, es transformemos la subvención, que hoy día se la están llamando en forma de divisas los argentinos, los chilenos, los americanos, los de Arabia Saudita, los que nos venden en el mercado libre esos combustibles, transformemos esa subvención en un incentivo al productor nacional, con un añadido, Francisco, con un añadido. No hay ninguna actividad en la economía, no solo en este país, sino en el exterior, que genere tanto efecto multiplicador como la agricultura. Y le voy a demostrar. Nosotros hemos gastado el año pasado 3.000 millones de dólares trayendo gasolina y trayendo diésel principalmente, ¿ok? 3.000 millones de dólares. Y hemos gastado 1.700 millones de dólares subvencionando esos productos. Para hacer etanol, que es el tema que ahorita está en discusión, el precio, el nuevo contrato, fíjese, hay que preparar el terreno para la caña de azúcar. Hay que disponer, hay que comprar o hay que generar el producto que se llama el cañoto, la caña de azúcar. Hay que sembrar. En cada paso que le estoy dando se llama la cadena de valor, se generan ingresos, ¿no? Entonces hay que contratar gente para que siembre. Hay que fumigar, hay que fertilizar, hay que cuidar el terreno, luego hay que cosechar, hay que transportar, hay que cargar a los medios de traslado, hay que llevar a los ingenios y ahí hay que industrializar, hay que transformar. Y esto genera una cadena de trabajo. Exactamente, entonces ese encadenamiento productivo hasta llegar a la comercialización final, ¿no es cierto? Genera pues decenas de miles de empleos, y esos asalariados, esos afreros, esa gente, los llanteros, los transportistas, etcétera, todos consumen en el mercado. Este es el efecto multiplicador del que nosotros hablamos. Y al final del día tenemos el etanol, que además es un producto que es más amigable con el medio ambiente. Cuando nosotros traemos combustibles fósiles, combustibles negros, como se llaman, del exterior, el único aporte que nos hacen a nosotros, además de permitir la locomoción, es dióxido de carbono, gases de efecto invernadero y calor. Ese es su aporte al medio ambiente. Cuando nosotros producimos bioetanol, cuando los cañeros invierten, ¿no?, en urea para aumentar la productividad o en la ampliación del área de siembra, cuando los ingenios sucroalcoholeros han invertido pero cantidad de millones de dólares para hacer plantas de deshidratación y plantas de almacenamiento, ¿no?, están generando ingresos por una parte y por otra parte están ahorrando divisas al final del día. Ahora, este biocombustible, este etanol es renovable, pero es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque cuando el cultivo de la caña va creciendo, ¿no?, ese ciclo puede durar
5, 6, 7, 8 meses, ¿no es cierto? En su crecimiento, la planta absorbe dióxido de carbono del aire y emite oxígeno. ¿Se imagina? Usted conoce las plantaciones enormes de cultivos que están funcionando como un pulmón. Cuando se las corta, cuando se las transforma, evidentemente el etanol se quema y emite también dióxido de carbono, pero se compensa con el recojo del dióxido de carbono y con la provisión de oxígeno. Eso se llama balance energético positivo. A diferencia de un combustible negro, que lo único que produce es calor, dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, y además que no es renovable versus un bioetanol o un biocombustible que es generoso, ¿no? Que produce empleo, primero inversión, empleo, producción, y avanza en ese programa de sustitución competitivo de importaciones, le ahorra al Estado divisas, le genera impuestos para el Estado, y estamos hablando de diversificar la matriz energética boliviana, de ser menos dependientes, ¿no? Cuando hablamos de la Bolivia digna y soberana, bueno, menos dependientes del abastecimiento externo porque generamos nuestro propio combustible verde con todas estas cualidades. Eso puede ser parte de la industrialización que el presidente Luis Arce en forma permanente dice, bueno, estamos en un país que estamos afrontando la industrialización. Mire, es que otra vez, Francis, gracias por la pregunta, gracias por esa postilla. El día que los bolivianos nos veamos como iguales ante los ojos de Dios y de la ley, el día que nos preocupemos por igual de la pobreza, el día que entendamos que el Estado tiene que hacer una cosa y el sector privado tiene que hacer otra, pero los dos lo tienen que hacer al mismo tiempo, ese día vamos a generar empleos dignos, empleos formales, vamos a avanzar en una mejor economía, en un mejor país, vamos a crecer más, pero no cuando los roles no se complementan, ¿verdad? En el caso de biocombustibles, por ejemplo, ahorita está en etapa de definición el nuevo contrato y no entendemos por qué rápidamente no ha habido ese acople, cuando es, diríamos, el único o el mayor proyecto de sustitución competitiva de importaciones que tiene este país, es el más visible. Le estamos ahorrando cientos de millones de dólares cada año, Francisco, al país, produciendo etanol y dejando de importar aditivos y gasolina, ¿ok? Ahora, la ley 1098 del año 2015, ¿no? Que se produce inmediatamente después de que se anuncia en marzo de ese año, del 2018, que Bolivia entra en la era de los biocombustibles. Imagínense, 10 años después que nosotros entregamos el estudio, ¿ok? Establece esta ley la posibilidad de una mezcla hasta un 25%, ¿se imagina? Eso significa sustituir la cuarta parte de la importación. Una locura, es una montonera de plata. Pero ¿qué hemos hecho? Se ha mezclado por menos del 12%, que era lo que establecía el primer contrato. Ahorita Brasil, Paraguay están con 25% y queriendo llegar al 27% de mezcla. Esto no es de ahora, esto se ha estudiado desde los años 70. Como alternativa. Una alternativa como una alternativa, pero ojo, nosotros deberíamos llegar, como es en Brasil, como es en Paraguay, a que existan tanto el combustible fósil como el combustible renovable en el mercado, el combustible negro, el combustible verde, y que la sociedad elija. Y claro, eso obviamente funciona en un mercado desregulado. Claro. Ahora, habrán quienes dicen, no, pero no se puede subsidiar al sector agrícola, al sector cañero, al sector agroindustrial, sucroalcoholero, y yo le pregunto a esa persona, entonces debemos seguir subvencionando a los argentinos, a los chilenos, a los americanos que nos venden el diésel y la gasolina y nos llevan nuestras divisas. Es una locura. O sea, por eso le digo, a veces la poca información, a veces la desinformación interesada, a veces las agendas de esas ONGs verdes que viven de la pobreza de la gente, a veces la ideologización, ¿no es cierto?, o la política perjudican a tomar las mejores decisiones. Ahora, yo pongo como ejemplo, Fran Carlos y Pastor, es esto de que hace menos de un mes los transportistas se han visto perjudicados que realizan la exportación e importación desde Perú, ya indicándoles de que precisamente lleguen los camioneros peruanos a cargar en Bolivia.
o viceversa, no carguen en el Perú los bolivianos. Entonces, inclusive ellos han indicado de que la calidad del diésel boliviano indudablemente es mala, pésima, pero aún así es barata a comparación de ellos. Entonces, y otra pregunta, ¿cómo se puede terminar con esto de la subvención? Ya. ¿Hay un riesgo, hay una preocupación? Porque lo dijo Juan Yujra, dijo, ¿y por qué no terminamos con la subvención? Bueno, eso es una apuesta Claro, bien interesante. Claro, hemos analizado eso de la subvención. Claro. ¿Por qué no lo terminamos? ¿Por qué no podemos poner en riesgo para inclusive de haber llegado a perder la carretera bioceánica que ya no está pasando por Bolivia y se va directamente al Paraguay? Sí, ese es un tema de fondo, ¿no? Decía hace un momento de que en realidad el kit de la cuestión tiene que ver con la subvención a los combustibles. Y claro, lo ideal hubiera sido llegar a una situación de mercado donde el precio esté expresando el costo de producción versus el costo de importación. Todos los gobiernos, Francisco, todos los gobiernos en el mundo no quieren que haya inflación. No quieren que el poder adquisitivo de las personas se vea afectado. O sea, la gente le molesta cuando los precios suben. Bueno, en el año 2010, cuando subió de golpe el diésel, la gasolina, todo subió y el gobierno tuvo que retroceder cuando cabalmente el sector de transporte dijo, transporte público, dijeron que iban a aumentar el costo del pasaje, ¿no? Ahora, hacerlo de una forma progresiva, gradual, sería interesante e ir compensando sobre todo a las poblaciones más vulnerables para que no se vean afectadas. Pero lo cierto es que si mantenemos esta situación así como está, va a ser muy difícil que haya más inversión extranjera para exploración, va a ser cada vez más costoso para el Estado tener que subvencionar, eso es mayor déficit fiscal, y pues se pueden dar situaciones como la de ahora cuando hay problemas a veces logísticos, hay problemas de acceso a dólares, entonces puede escasear el producto y la consecuencia, el día de mañana, nuestro presidente Alan Cami acuñó una frase, decía, no hay precio más alto por pagar que del producto que no está en el mercado. Entonces, previendo aquello, nosotros lo que sugerimos es de que por una parte el tema de la producción de biodiesel, por ejemplo, pueda ser encarada no solo por el Estado, sino también por el sector privado, que se le den condiciones para que el propio privado produzca su biodiesel. Suena lógico, ¿no es cierto? Entonces va a demandar menos. Y por otra parte, también la posibilidad que existe, la norma hoy día permite la importación de diésel, pero a precio internacional. Ahora, diré una vez más lo que dije al principio, el abastecimiento de los combustibles es responsabilidad del Estado, esa carga la tienen ellos, ¿no? Y el costo lo asume el Estado y al final del día todos nosotros a través de nuestros impuestos. ¿Quiénes dependen de que haya diésel? Todos. El transporte público para movilizar a nuestros hijos al colegio, a las personas para ir a trabajar, el transporte privado ni qué decir, y la cantidad de vehículos en el país crece pero de una forma increíble, autos chutos de por medio, contrabando de por medio, ¿no? Que hayan conseguido incluso ya la autorización en Cochabamba o en Potosí. Qué increíble. Y ni qué decir de los sectores productivos, ¿no? Está ahí el sector minero, el sector de la construcción, el propio sector de hidrocarburos, ahí entra el sector agrícola, pecuario, forestal, maderero, todos. Por eso yo digo, deberíamos hacer una reflexión sobre qué tan sostenible es esta situación de mantener un precio bajo y tomar algunas acciones para ir sincerando este sector para evitar el día de mañana un estrangulamiento, ya sea en lo que respecta a la importación por parte del sector público, así como también la posibilidad de subvención por parte del Estado. ¿Hay alguna pregunta, Fran? Quería hablar sobre la necesidad de una reforma sobre este tema. Es prácticamente lo que ya dijo don Juan Yujra, ¿no? Juan Yujra, el dirigente del transporte. Claro, ahí hubiera sido importante preguntarle, ¿y no va a subir el precio? Porque, claro, y la sociedad debería en realidad reflexionar sobre esto, de que el sinceramiento, por supuesto que puede significar un costo, pero nos vamos a exponer a que en algún momento no pueda haber diésel barato.
¿Ah? ¿Cuánto va a llegar a costar? Ahora mismo se dice que hay un mercado de reventa, ¿no? Que se está vendiendo en el campo a 6 bolivianos. Entonces, si hay alguien que puede pagar 6 bolivianos en el campo, ¿por qué no importar directamente? Pero para eso también el gobierno debería dar ciertas facilidades, ¿no? Como que la norma en el momento actual permite. O sea, de hecho, no sé si usted lo sabe, pero 2 grandes minas en Potosí, que son San Cristóbal y Manquiri, importan su propio diésel. Así de sencillo, ellos no dependen del Estado. Bueno, si en todo el país hubiera quienes desean optar por esta posibilidad, eso bajaría la demanda, descomprimiría la demanda. No recibirían la subvención, eso bajaría el déficit fiscal. Yo creo que hay que poner este tema sobre la mesa, discutirlo a nivel de la sociedad civil, hacer entender a la gente que a veces son necesarios pequeños sacrificios para el día de mañana tener un normal abastecimiento, tener más opciones de trabajo en el sector privado, en el sector legal, en el sector formal, y también ser menos dependientes del abastecimiento externo, ¿no? Que no cuesta tantas divisas. La creación del biodiesel es sencilla. Estaba leyendo yo, es tan solo cambios químicos en la materia prima, siendo la grasa amarilla. Cualquier tipo de aceite, cualquier tipo de material oleaginoso. Es sencillo esto. Bueno, la tecnología existe. Este es el punto. Brasil se gastó 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares desde el año 70 para producir el bioetanol a partir de la caña de azúcar. Hoy la caña de azúcar se puede producir del sorgo, se puede producir el maíz, de biomasa. Y le cuento que hay ya acá, Guavirá, por ejemplo, tiene la posibilidad de producir bioetanol no solo de caña de azúcar, sino también de maíz y de sorgo. Tenemos otra empresa, Granosol, que también puede hacer bioetanol a partir del sorgo. Así como eso, ha habido también investigaciones y en esto, para el biodiesel, y en esto sacó la ventaja Argentina. Argentina es el principal exportador en el mundo de biodiesel. Vende biodiesel a diferentes mercados, principalmente Europa. Entonces, si otros invirtieron en la tecnología para llegar a tener hoy día estos combustibles verdes alternativos, ¿cómo no vamos a aprovechar nosotros, no? Pero lamentablemente, voy a tener que decirlo, en el pasado, en el 2008, se dio una cantidad de expresiones desde ONGs verdes, entre comillas, que decían que no hay que desboscar, que los biocombustibles van a quitar alimento a la gente, no podemos alimentar la chatarra. ¿Dónde están esos genios activistas verdes? Los preocupados. ¿Dónde están los preocupados ahora para sacarnos de esta situación que en los últimos 15 años nos han significado gastar 18.000 millones de dólares, Francisco? Eso es lo que pudimos haber nosotros ido sustituyendo paulatinamente, siendo que la tecnología existe y también la voluntad de hacerlo, ¿no? Bueno, mire, el tiempo, siempre el tiempo en la radio, pero ya vamos a estar conversando sobre el mismo tema con Juan Ayugra. Vamos a invitarlo a los actores principales de esta temática, porque es preocupante. Ojalá que se llegue a normalizar el abastecimiento del diésel, situación de que vaya en favor de quienes necesitamos precisamente seguir produciendo para el país. No hay otra cosa, no queremos más, seguir produciendo. O sea, esa es la lógica del hombre cruceño, ¿no? Trabajar, pero denos los instrumentos, que nos es gratis, ¿ya? Y denos la facilidad para poder que sean objetivas nuestras ideas. Eso sería todo. Estuvimos con el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano del Comercio Exterior, tocando el tema sobre la escasez de diésel, la dependencia de la importación de combustibles y las lecciones aprendidas sobre el bioetanol y el biodiesel. Son las 9:40 de la mañana y nos vamos a un corte